Bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Bienvenidos a Javier Orgaz. Versace, Eros o de Parfum con todos vosotros. Sí, en esta edición que tengo aquí, que es de... un segundo, que ahora vengo. En esta versión de caja recién comprada. A ver, la semana pasada lo estuve testando con el vial y pues al final me gustó y dije voy a comprar la botella y aquí la tengo. Así que ya está, que no hay más misterio, que sí, que está conmigo, que ya está más que probada, más que testada y más que de todo. Recordad, esto se vende con celofans, así que bueno, pues nada, voy a sacarla y me la voy a atizar encantado de la vida. Quien me pueda seguir o de la gente que me está siguiendo ya sabe que hice un comentario en el último directo que dije tengo una a la derecha y otra a la izquierda y esta, bueno, que vamos a lo que vamos y es a la aproximación. Versace Eros o de Parfum, 50 mililitros, conceptos de la casa tal cual, pues con, desde luego está aquí Medusa, es el logotipo de la firma, tampoco hay mucho más. En la parte superior pues tenemos lo que es Versace y en la parte trasera pues más Versace, composiciones químicas y todo lo habido por haber. Trazabilidades, ya que estáis viendo pues que lleva el tema del antirrobo aquí pegaico. Bueno, pues nada, es una caja completamente normal, no tiene mucho más misterio ni más nada, es al uso y quien conoce la firma sabe que las cosas las hace así Euroitalia. Así que vamos a la botella, que es lo que interesa. Botella en los mismos conceptos de siempre, o sea, tampoco voy a descubrir las Américas. Cuadrada en el frontal, rectangular por la base. Este es el concepto que tiene, tallado labrado, el tapón también con el logotipo de Medusa, el tapón que tiene una prestancia impresionante, con peso y muy texturizado, y el vaporizador también en plan dorado que vaporiza, pues ya que estamos, tal que así, 1, 2 y 3, estupendísimamente como hace Euroitalia siempre con todos sus vaporizadores, que son un espectáculo. A ver si alguno que otro toma nota. En las notas de salida tenemos limón, mandarina, menta y manzana, de la rojita, con un corazón de geranio, salvia y ambermax. Y un fondo de cedro de Atlas, cedro de Virginia, vetiver de Haití, y sigo leyendo porque estoy diciendo las notas que van dentro del blister, que es lo mejor del universo. Pachuli, sándalo y vainilla. Pues sí, efectivamente dije que zumbaba y seguía zumbando y no se venía abajo. Y es cierto, o sea, es que supera las 10 horas tranquilísimamente, sin necesidad de que te tengas que aproximar así a piel para estar oliéndola a saco, porque no. Supera 10 horas tranquilamente, ella solita se queda ahí tan a gusto y dice, venga, a dármelas todas aquí de frente porque estoy aguantando como una campeona. Y es que es lo que hace, o sea, es un monstruito. Muy bien hecho Euroitalia, de verdad. Esto es hacer muy bien las cosas y es currárselo como tiene que ser. Tenemos esas 10 horas, tenemos aproximadamente 2 horas de estela y proyección a 2 metros, que luego van a ir decayendo gradualmente hasta llegar a esa 10ª hora, pero que no hace falta, o sea, a esta distancia en 10 horas te estás oliendo perfectamente. No necesitas arrimarte, ni pegarte, ni pasarte la lengua por la piel, porque no hace falta. A esta distancia aproximadamente se te huele perfecto hasta la 10ª hora. Si necesitas una reaplicación, pues te la das encantado de la vida, porque además como tiene densidad, tiene cuerpo y es fresca, no es una sensación de eau de parfum 100% densa, es una sensación de eau de parfum que está muy bien compensada, con lo cual va equilibrando sensaciones de más oscuridad con brillo y está muy bien jugado ahí. Es que Euroitalia, te hago la ola y mira que no cobro nada, ni un duro, pero es que últimamente están haciendo las cosas muy bien. Se nota que quieren estar ahí a la cabeza y es que hay que aplaudirles. Notas de salida que además tengo que decir que pica en nariz, con lo cual nos garantiza esa sensación de dilatación, de picor, de intensidad que va por la impronta también de la menta. Pero no nos engañemos, quien lleva los aldehídos y quien hace que te piqui la nariz son los cítricos, y aquí vienen en forma de limones y de mandarinas. Más cítrico que eso no puede haber nada. No es una sensación dulce,
Ojo porque esta de aquí no tiene sensaciones en absoluto dulces. Es un concepto que podría vestir tanto a una persona joven como a una persona más madura y hecha. Completísimamente versátil. Te la puedes poner cuando quieras que no va a desentonar nada. Porque está muy bien jugada. Está tan bien jugada que permite ponértela por la mañana para salir a trabajar en lo que trabajes, en lo que trabajes, como para irte a pegarte la gran fiesta por la noche sin necesidad de reaplicar, que además es un gustazo el no tener que estar pensando en tengo que echármela porque estoy sudando muchísimo y voy a echarme colonia porque no me queda. No, con esto no pasa eso. Me gusta mucho conforme se va secando y va evaporando y además se va ejecutando, por supuesto, la fijación, el toque de manzana. Es una manzana que no es la típica manzana verde de otras firmas, ya sabéis por dónde voy, sino que es una manzana madurita, roja, más jugosa, mucho más pulverulenta, y es un concepto distinto dentro de lo que son las manzanas. Es una manzana completamente madura. En Euritalia son muy conscientes de que las moléculas como el Amber Max que implementaron dentro de Toy Boy fue un éxito total, y aquí han hecho lo mismo. La han cogido, la han aplicado con una maestría brutal y han tenido como resultado esta Versace Eros Eau de Parfum. Si es que no puede ser de otra manera. Las cosas bien hechas están bien hechas. El Amber Max es una baza segura dentro de la firma, y además de cómo la conjugan y la trabajan a nivel molecular. Si es que no hay otra. Toy Boy premiada, y esta pues veremos a ver si no anda mucho más lejos de allá. Entonces, y si no, pues va a estar nominada, pero es que es seguro, porque además las trazas que nos deja de madera de cedro, es que es un conjunto, todo un totum revolutum dentro de lo que es el Amber Max, de maderas, de ámbar gris, pero todo muy bien jugado, está súper bien estructurado y acompaña mucho a esta fragancia porque no da una sensación dulzona, ni muchísimo menos, sino que le da poderío y le da... no está trabajada desde la oscuridad, está trabajada desde la luz. Esta es una esencia que, hasta que no se presenta el fondo ya de la cuestión, en el secado total y absoluto, ya pasadas unas horas, no entra en la parte más oscurita. Mientras que tiene brillo y poderío, se nota luz, se nota chispa, se notan tonos amaderados, ambarados, por supuesto, pero se notan completísimamente naturales y nada sintéticos, absolutamente nada sintéticos, de verdad, qué maravilla. Y es justo en el secado donde ya nos encontramos con la fase de dulzor más acuciante. Claro, si es que, vamos a ver, lleva vainilla y esa vainilla está subida, pero solamente se siente a partir del secado, no es una vainilla que te endulce todo el conjunto ahí machacante desde el principio hasta el final. No, aparece cuando tiene que aparecer, y es cuando las moléculas se asientan. Una vez que está ya hecho el secado y todo asentado, es cuando la molécula aparece de una forma muy bonita. Es una vainilla que yo aplaudo, es una vainilla que acompaña muy mucho a un sándalo que está ligeramente ahumado, con toques resinosos, por supuesto, porque además pensemos que lleva dos aceites esenciales, como es el cedro de Virginia y el cedro del Atlas, con lo cual tenemos una sensación también balsámica resinosa dentro de esos dos aceites esenciales. Acompañado, y ya como nota final, eso sí, de un vetiver que a mí me encanta. es que se me ve mucho, porque es que me gusta mucho esta fragancia. Es un vetiver que es como un punto intermedio en la maduración del aceite esencial. Yo no lo percibo como un vetiver completamente seco, la extracción se ha hecho de algo completamente seco, se nota con brillo. Es un vetiver que va ligeramente alicorado. Yo lo noto así. Esto sí que ya es una percepción personal. Pero es un vetiver distinto. No es el típico vetiver terroso que podemos estar acostumbrados, que algunas veces sí que puedo decir que puedo sentir crunch. Esto es como un balance más intermedio, que yo creo que quizás sí que esté dado pues precisamente por la compañía que tiene. Tanta resina con tonos balsámicos y desde luego ya
atacando desde la base con esa vainilla que va ahí atacando poquito a poco y que va posicionándose, pues hacen que ese vetiver vaya tomando también un poco más de luz y que coja matices completísimamente distintos. Así que pues nada, señoras, señores, si es que ¿qué queréis que os diga? Que ole ahí y tirarle para adelante, ir a la tienda y probarla. Pero también os digo una cosa, sopesar muy mucho cuando tengáis esta y tengáis la Flame, el otro eau de parfum de la firma, porque los dos están pero para comérselos. Bebérselos no, que esto es tóxico, esto mata. Pero de verdad que son, bueno, son lo mejorcito del mercado que ha salido últimamente, junto con Toy Boy. Y todo, curiosamente, de verdad, es que puede parecer que me llevo algo por parte de Euroitalia, y no es así, es que trabajan muy bien. Y ya está, que no hay que darle más vueltas. Señoras, señores, que encantado de estar con todos vosotros. Espero que hayáis disfrutado de este revisado y que me despido ya, no sin antes dejar de recordaros que, perdón a full por no contestar a tiempo o saltarme comentarios, porque estamos en la revisión final ya del todo. Tengo fecha de publicación ya del libro, tengo que decirlo ahí para generar hype. Sí, tengo fecha de publicación. Por desgracia no va a ser este mes de septiembre, saltamos al mes de octubre porque esto es un caos total y absoluto con el COVID, pero no pasa nada, ya hay fecha cerrada. Ya os lo diré, pero saltamos al mes de octubre. 1 de octubre está el libro, ¿vale? 1 de octubre ya está el libro. Así que ya sabéis que no puedo contestaros porque ya no me da más la vida. De verdad que lo siento. Señoras, señores, que de verdad suscribiros al canal, darle al like y distribuir mis vídeos por todas vuestras redes sociales, que yo os voy a estar profundísimamente agradecido. Muchísimas gracias por estar ahí. Nos vemos enseguida. Auf Wiedersehen.